Busque su Biblia, Mateo 24, del 36 al 51, y le pusimos por nombre a esta predicación o a este mensaje: el orden requiere un cambio de naturaleza. ¿Ya? Mateo 24, 36 en adelante. Me dicen cuánto tiempo tengo, porque ustedes saben que a veces nomás se me pasa el tiempo. ¿Ya? Dice así: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, porque los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Resalte el versículo 39 porque va a ser muy importante. Y dice: estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos. Dígale al que está a su lado: despierta. Porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor, al regresar, lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi señor está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Y habrá llanto y rechinar de dientes. Cierra sus ojos y oramos al Señor un segundo. Dios, en esta tarde quiero compartir, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón para la iglesia. Y te pido, Espíritu Santo, que tú puedas hablarnos a todos. Tú sabes que tenemos necesidad de ti. Y tú sabes cuánto anhelamos que tu presencia pueda transformar primeramente nuestras vidas y también los de nuestra familia y todo nuestro alrededor, Señor. Y hoy te pedimos que puedas activar, colocar en nosotros este deseo ardiente de tener un orden y un cambio de naturaleza en la familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. La venida de Cristo será como los tiempos de Noé. Cada uno estaba en lo suyo. Una cultura consumista, ¿ya? Hedonista, placentera. No sé si les suena similar a lo que está pasando hoy día. Comían, bebían, amaban. Dice que se casaban y después se separaban y se volvían a casar. ¿Se acuerdan de una película que decía comer, amar, rezar? ¿La escucharon por ahí? ¿Sí? ¿La escucharon o no? ¿Sí? ¿Si la escuchó? Dígale al canal que la escuchó. No, mentira. ¿Ya? Es la cultura de hoy. Es una cultura consumista, es una cultura hedonista, placentera. Hasta que llegó el tiempo, dice la Biblia. Y me llamó mucho la atención porque dice en el versículo 39 que no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio, llegó el juicio. Y hoy la sociedad no sabe lo que sucederá. Aún a veces nuestras familias dentro de la iglesia no entienden lo que estamos viviendo y lo que viene, que sin duda son los últimos tiempos. Pero para ir más al grano, como les decía, estaba compartiendo con una familia y me pasó que uno quería y el otro no quería. Uno quería abrazar la cruz, el otro no quería abrazar la cruz, un matrimonio. ¿Ya? Uno quería servir al Señor y el otro no quería servir al Señor. Y de pronto el Espíritu Santo me habla y viene esta palabra del versículo 40 que dice que dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. En Lucas dice
Dos estarán durmiendo, uno será dejado y el otro será tomado. Y Dios me decía, el hacha está puesta en la raíz. Y me acordé de un viejo corito. ¿Se lo saben o no? Es muy bautista, parece ese corito. Yo fui criado en una iglesia bautista. Dice, dos estarán. Uno. Y el otro dice, debes estar listo cuando Cristo vendrá. Dígale que está a su lado, si no estás preparado te quedas. Si no estás preparado te quedas. Y puedes estar durmiendo al lado de la persona que se va y tú te puedes quedar. Ahora, qué dolor es pensar que uno de los nuestros se quede. ¿O no le causa dolor? Qué dolor es pensar que uno de nuestros hijos se quede. Qué dolor es pensar, ¿no es cierto?, que alguien de los nuestros no esté en el mismo sentir. ¿Ya? Al conversar con esa pareja, el Señor me trae esta palabra. Y de aquí nace algo que empecé un poco a darle vueltas, que es las familias disfuncionales en la iglesia. ¿Ya? No voy a hablar mucho de esto porque es un tema, pero sí, buscando un poco, ustedes saben que hoy día la inteligencia artificial funciona aún para los que somos pastores, y dice, una familia disfuncional es aquella en la que los conflictos, el abuso y la mala conducta son frecuentes y prolongados. Esto puede afectar negativamente la vida de los miembros de la familia. Unas características rápidas nomás, ¿ya? De las familias disfuncionales, dice, los padres no asumen su rol de la crianza. Dígale al que está a su lado, una familia disfuncional es aquella que los padres no asumen su rol. Esto es muy clave. Se ignoran o reprimen los problemas. La comunicación es deficiente. En la era de las comunicaciones, el principal problema que tenemos en el hogar es la comunicación, ¿verdad? Se culpabiliza a los demás, no hay empatía o tolerancia, los niños se sienten rechazados e injustamente tratados. Algunas de las causas de las familias disfuncionales es que los padres tienen un trastorno por consumo de sustancias, los padres dependen del apoyo financiero o emocionalmente de los hijos. Pero miren, fíjense, dice esto, los padres tienen problemas no resueltos como adicciones o codependencias, los padres tienen patrones de comportamiento heredados, ¿ya? Y no me voy a detener tanto en esto, pero porque otro día me invitan y comparto esto, ¿ya? Entonces, pero muchas iglesias tienen cristianos con familias disfuncionales, ¿ya? Cristianos emocionales y no espirituales, ¿ya? Muchos sirven a Dios cuando lo sienten y salen tremendamente motivados de una predicación, ¿no es cierto? Pero al andar de la semana pareciera que la palabra, la unción, algo pasó y se fue, ¿sí? Y vivimos lamentablemente un evangelio emocional y no la verdad. Y no asumimos el rol que tenemos que asumir dentro de la familia. Y una familia que no asume su rol, un padre que no asume su rol, una madre que no asume su rol, los hijos que no asumen su rol, es una familia disfuncional según esta definición, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial. No debemos seguir evadiendo los roles que Dios nos ha dado como familia y como iglesia, ¿sí? Y en Buin, les comentaba, estamos en una serie que le pusimos Shema, y no sé si tienen listo el video. ¿Sí? ¿No voy a correr acá? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? Vamos, entonces, corre video.
Shema, ¿no es cierto? Es tiempo, ahí está haciendo la oración del Shema en hebreo, ¿no es cierto? Es tiempo de asumir nuestro rol como familia, asumir nuestro rol con Dios. En Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9, dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Y a mí, mientras veía el tema del orden, y yo decía, este es el orden. Primero, ¿no es cierto? Dios tiene que ser nuestro Señor. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús el que gobierna tu vida? ¿O tu mujer te gobierna? No, esa es otra canción. ¿Quién te gobierna? ¿No es cierto? ¿Quién te gobierna? Hace poquito predicaba yo en la iglesia, ¿ya? ¿Es Jesús tu Señor? Una enseñanza de Carlos Ortiz del año como 30, 40 años atrás, ¿ya? Pero una enseñanza muy práctica, porque muchos dicen Jesús es mi Señor, pero su actitud no es consistente. Y dicen, Señor, voy saliendo de vacaciones, cuídame la casa. Señor, mis hijos van a dar una prueba, por favor, acuérdales todo. Señor, dirige las manos de los médicos que van a tener la operación. Señor, haz esto. Señor, haz esto otro. Señor, haz esto. ¿De verdad es Señor? Porque a veces nuestra actitud, o en nuestra actitud tratamos a Dios como siervo. ¿Es Jesús tu Señor? Entonces, lo primero es que tenemos que permitir que Jesús sea nuestro Señor, que Él gobierne nuestra vida, que Él dirija nuestra vida. No hacemos lo que queremos. Wow, ¿verdad? Porque si hacemos lo que queremos, somos nuestros señores. Hacemos lo que Dios dice. Tremendo, ¿verdad? Uy, esto da para harto, pero lo primero entonces que Jesús sea tú. ¿Es Jesús tu Señor? Segundo, ¿no es cierto? Ahí en Deuteronomio dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Es que Dios no quiere que tú seas su sirviente, Dios quiere que tú le ames. Dios quiere que tú le ames. ¿Has quedado cansado haciendo algo para Dios? ¿Algunos han quedado muertos de cansados? Hoy nadie ha quedado cansado aquí. Me equivoqué de iglesia. Alguien ha quedado cansado sirviendo, sin fuerzas, agotado. Yo me acuerdo de los años que éramos jóvenes. Ahora soy joven maduro. Pero me acuerdo de aquellas vigilias que vivíamos en el colegio, en el Master College, ¿se acuerdan o no? Los que eran más antiguos. Yo me acuerdo a veces, una vez estaba tocando guitarra, hermanos, adelante en una vigilia, después de la vigilia, el domingo. Y me acuerdo que tomé la guitarra, hermanos, cerré los ojos así como el Jere. Y cerré los ojos por un segundo. Y ese segundo se convirtió en no sé cuánto tiempo me quedé dormido, hermano. Me quedé dormido adelante, literal, adelante, ministrando la alabanza, me quedé dormido. ¿Te has agotado sirviendo al Señor? ¿Lo amas con todas tus fuerzas? Me encanta Caleb, ¿no es cierto? Que siendo mayor, ¿cuántos tienen 80 años acá? O por ahí. ¿Alguien que tenga 80 por ahí, cerca? Todo joven aquí, gloria a Dios, ¿no es cierto? Pero dice él, ¿no es cierto? Todavía tengo fuerzas para conquistar. Y es que
Tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón y amarlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, quedar cansados, agotados, sirviéndole. Lo tercero, dice, ¿no es cierto? Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y saben, es tiempo para que realmente el orden pueda ocurrir de volver a la palabra de Dios y de grabártelas, de memorizarlas. Un cristiano sin palabra. A mí se me ocurren, ustedes, bueno, ya me conocen, la mayoría de los que no me conocen, yo soy de casa, ¿no es cierto? Y tengo un humor extraño, ¿ya? Medio fome, ¿ya? Y en Buin, mis discípulos se le está pegando, hermano. Qué lamentable. También son medio fomes, pero, ¿saben? Un cristiano sin palabras, sin conocer la palabra de Dios, es como un pianista sin piano. Iba a decir como un barco sin timón, pero era muy romántico, ¿no es cierto? Es como un guitarrista sin guitarra. Es como un cantante. A mí me molestan en Buin porque una vez dije que tenía desgarrado, y me agarraron para el deseo, desgarrado el diafragma, me dijeron. ¿Ya? Ahí está la que me agarró para el deseo. Entonces, es como un bonsái que no da fruto, hermanos. Es lindo, pero no da fruto. Y nadie puede comer de ese fruto. Si realmente queremos que el orden llegue a nuestra vida, la palabra de Dios tiene que ser memorizada, tiene que ser grabada en nuestro corazón. Porque lo que Dios dice está escrito. Muchos quieren escuchar la voz de Dios. Les quiero decir algo, está escrita. Está escrita. Y necesitamos leerla. Tercero, ¿no es cierto? Grábate la palabra de Dios, ¿ya? En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que, ¿qué vas a hacer de día y de noche? Meditar en él, ¿no es cierto? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. ¿Cuántos se le saben de memoria? Grábate las palabras de Dios en tu corazón, si no, realmente no va a ocurrir nada en tu vida. Cuarto, familias. Y esto hemos fallado muchas veces y algunos lo hemos hecho bien. Y a veces hemos sido, lamentablemente, no constantes. Dice, incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu mano, llévalas en tu frente como una marca. Los que tenemos una frente grande, es por eso que tenemos una frente grande, hermanos, para grabártelas como una marca en tu frente. Mira al frentudo que está al lado, dígale, para que te aprendas la palabra de Dios. Cabezón, dile. Escríbelas en los postes de tu casa, en los portones de las ciudades, en el refrigerador especialmente, porque ahí va siempre. Es tiempo de volvernos a la palabra, la única que nos da libertad duradera, la que permanece para siempre. Familias de renuevo, llegó el tiempo de enseñar la palabra de Dios a nuestras familias. Y esto no es que tú si tienes hijos, obviamente si tienes hijos con mayor razón, pero también entre los matrimonios, en las parejas, en los amigos, que cuando te juntes a hacer un asadito, puedas decirle un versículo a tu amigo. Como dice el pastor Ulises, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no es cierto? Pero un versículo, tú tienes que aprender la palabra, ¿no es cierto? ¿Saben? Nuestra madre entendió también esto. Y a pesar de todas sus dificultades, mi mamá vivió hartas enfermedades, todavía las tiene, por cierto. Pero cuando íbamos al colegio, porque antiguamente los papás te iban a dejar al colegio a pie. ¿Cuántos fueron de esa generación que te iban a dejar a pie? ¿O todavía lo hacen? No sé si lo hacen todavía. ¿Sí? ¿Y saben qué pasaba? Mi mamá nos llevaba al colegio y nos enseñaba la Biblia. Y me acuerdo que mi mamá nos enseñaba creativamente la Biblia. Y como ella sabía que nos gustaba cantar, por lo menos a nosotros con Larisa nos gusta cantar, mi hermana,
Nos enseñó la palabra. Nos enseñó el Salmo 19 cantando. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Estoy hablando esto de los 7 años, 8 años de edad. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Salmo 19, búsquelo. Literalmente nos enseñó la Biblia, cantaba, nos motivaba a aprendernos versículos. Antiguamente hacíamos los embajadores del rey, las doncellas, no me acuerdo cómo se llamaban, y nos hacían graduarnos, pero para graduarnos delante de toda la iglesia teníamos que recitar versículos. A los 12 años prácticamente habíamos estudiado toda la Biblia. Es un trabajo constante. ¿Y cuántos saben que la palabra del Señor se cumple? Amén. Instruye al niño en su camino, para que cuando sea más viejo, ¿no es cierto?, no se aparte de él. Estoy leyendo un libro que el pastor Ulises con la pastora Lorena me regalaron. Se llama Lunes con mi pastor. Y dice una frase tremenda. Dice, si una iglesia, una familia, quiere ser sana y sólida, no te enfoques en lo que asombra, sino en lo que transforma, en la palabra de Dios. Muchas familias hoy día se enfocan en darle a los hijos lo que ellos no tuvieron. Yo tuve muchas carencias. Y por cierto que deseo lo mejor para mis hijos, para mis hijas. Pero no nos podemos enfocar, ¿no es cierto?, en aquello que asombra o en aquello que suple una necesidad, porque lo que realmente transforma es la palabra de Dios. Y es tiempo que nos enfoquemos en la palabra de Dios. Muchos hemos desaprovechado ese consejo bíblico. Vivimos como si no supiéramos lo que viene. Lo que viene a la iglesia es que Cristo viene. Y los tiempos donde Cristo viene son difíciles. Puede haber persecución ideológica, persecución física. Y tenemos que estar preparados. Y si viniera hoy, esta noche, ¿qué pasaría en nuestra cama? ¿Los dos nos iríamos al cielo? ¿O uno será tomado y el otro será dejado? Es tiempo de que nosotros como iglesia nos volvamos al Señor de todo corazón. Estoy predicando este tema en Renuevo Win porque dije, Señor, tenemos que volvernos a ti de todo corazón. Tenemos que volvernos a ti. Es Jehová nuestro Dios, es el único Señor, no hay otro Señor. A Él le fue dado un nombre sobre todo nombre. Un título honorífico que nadie en la tierra, ni en el mundo, ni en el universo, y en lo creado y en lo no creado pueden obtener. Señor de todo. ¿Estás dispuesto a amarlo con todas tus fuerzas, tu alma, con todo tu corazón? ¿Estás dispuesto a darlo todo por Él? Pero muchos cambios los vivimos a veces por tiempo y después volvemos a hacer lo mismo. Es como la dieta. Yo he hecho muchas dietas, hermanos. Y a veces me alegro mucho porque bajo 4 kilos. Pero nos falta la semana que subo 5, hermano. Horrible, horrible. ¿No es cierto? Entonces, y a veces estamos así, cambiamos en una reunión de domingo, el miércoles ya volvemos a hacer lo mismo. Un gerente me dijo una vez de recursos humanos, Sebastián, me dijo, la cabra siempre vuelve al monte. Y me dio risa el dicho. Pero después me di cuenta que es verdad, pues la naturaleza siempre sale a luz. Y por eso necesitamos, para entrar en este orden, un cambio de naturaleza. Para que Dios sea nuestro Señor necesitamos un cambio de naturaleza. Tenemos que asumir un rol diferente en las familias. Tenemos que compartir el mensaje de que Cristo es nuestro Señor. Es tiempo de vivir un cambio.
Mateo 24, que leía 45, dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor lo ha dejado encargado de los sirvientes para darle comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentre cumpliendo su deber. Y es que Dios nos ha dejado encargados como siervos de darle a comer primeramente a nuestra familia la palabra de verdad, a su debido tiempo, en todo tiempo. ¿Estamos cumpliendo nuestro deber? Porque el orden requiere un cambio de naturaleza. Porque el orden no puede ser emocional. ¿Cuántos padres tienen hijos desordenados o que desordenan mucho sus habitaciones? Levanten la mano ahora, porque el Señor va a hacer un milagro. Y uno los manda a ordenar. Y lo ordenan. Y ordenan la habitación un día y otros 6 los desordenan. Y uno les dice y le enseña y le ordena, y después vuelve a desordenar. Y todavía no hay un cambio de mentalidad, no hay un cambio en su naturaleza. Por eso que son desordenados. Si supieran que el orden es bueno y que les va a hacer bien en la vida, uy, sería tremendo, ¿verdad? Señor, revélaselo, Señor. Amén. Habla, Señor, y todas esas cosas. Amén. ¿Qué debemos hacer entonces para cambiar de naturaleza? Y me quedan 6 minutos, creo. Saben, leyendo este libro y Dios hablando a mi vida, el cambio de naturaleza está tan cerca como colocar un cojín en el suelo, doblar tus rodillas y clamar al Señor de todo corazón. Una de las personas que hizo esto en un versículo, hermanos, en la Biblia, fue Jabes. Un versículo, una oración, lo cambió todo. Es que de verdad, a veces pienso que la religiosidad se ha metido en nuestras iglesias. Y pareciera que en vez de orar, rezamos. Yo digo, para mí, la diferencia entre orar y rezar es que rezar es repetir, hacer vanas repeticiones. No digo que sea la definición más lingüística, pero para mí rezar es hacer una repetición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sin corazón, sin ser de verdad un clamor del alma. Y Dios quiere en este tiempo cambiar nuestra naturaleza. Porque si no vamos a seguir siendo iguales, hermanos. Y vamos a hablar del orden y después vamos a hablar de otra serie, y después vamos a hablar de otra serie. Como una vez hablamos, 52 mensajes al año. Tremendo, no nos acordamos de ninguno después del año siguiente. Y la cabra vuelve al monte. Y seguimos siendo con esa naturaleza que no ha cambiado. Es tiempo de orar. Jabes hizo una oración muy sencilla. Señor, si tú me bendices, si tú ensanchas mi territorio, si tu mano está sobre mí y me libras del mal, entonces, ¿no es cierto?, yo podré ser. ¿Qué podrás ser? ¿Cuál será tu oración? Un padre de familia, un padre espiritual, un conquistador. ¿Qué es lo que vamos a orar? Muchos quieren tener una vida de fe extraordinaria, pero no están dispuestos a orar con el corazón. Si queremos tener éxito en lo que Dios nos ha mandado a hacer, que el éxito en la vida cristiana no es el exitismo de la vida del mundo, porque Dios nos llamó a ser fieles en lo poco. Ese es el éxito. Ser fieles es ser exitoso en Cristo. Ser fiel con tu familia, ser fiel en tu llamado, ser fiel en la asignación que Dios te ha dado. Y es tiempo de que oremos con el corazón. Todos los hombres que vivieron hechos extraordinarios en sus vidas tuvieron que orar intensamente, porque el Espíritu Santo es el único que puede cambiar o mudar la naturaleza de una persona. Era humanamente imposible que Abraham y Sara tuvieran hijos siendo tan adultos, siendo tan mayores, ¿verdad? Pero el Señor hizo un milagro en su vejez. Jacob quiso vivir una vida correcta, pero su naturaleza no se lo permitía. Era engañador, hacía trampa, decía mentiras piadosas, siendo hijo de Dios.
Siempre quería salirse con la suya y era oportunista. Y en este tiempo he encontrado muchos cristianos saliéndose con la suya. Algunos cristianos que dicen mentiras, no sé si son tan piadosas, pero dicen mentiras. Palabrotas, hermanos, en algunos cristianos. Mira el que está a su lado y dígale con cariño: no te salgas con la tuya. Haz lo que Dios quiere que hagas. Porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Pero nuestros caminos, hermano, son engañosos. Cuando vio que el mal venía sobre él, hizo una oración para que el Espíritu Santo cambiara su naturaleza. Y desde ese momento tuvo una vida íntegra. Y su nombre fue cambiado. De engañador pasó a ser llamado Israel, príncipe con Dios. Ambos tuvieron una herencia familiar, una familia disfuncional. Dice que Jabes fue llamado así, que significa aflicción, porque su madre lo dio a luz, ¿no es cierto?, con sufrimiento. Y Jacob fue llamado así, porque como venían en el vientre con su hermano, ¿no es cierto?, él quería salir primero, ¿se acuerdan? Y era un engañador, ¿verdad? Su naturaleza fue marcada por sus familias. Y en este tiempo necesitamos orar de corazón, porque la única manera de ser libre de aquellas situaciones y herencias y naturaleza que vinimos y cultura familiar es orando y clamando al Señor de corazón, diciéndole: necesito un cambio de mi naturaleza. La Biblia dice que clamó a Dios con todo el corazón Jabes y pidió su bendición, y el Señor le respondió. Llegó a ser más ilustre que sus hermanos. El cambio está a la distancia de una rodilla doblada, de una oración de corazón. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. ¿No es cierto? Pero es tiempo de clamar, porque nuestra naturaleza, si no cambia, no vendrá ese orden. Y Dios no podrá ser nuestro Señor, sino que nuestras emociones nos van a engañar. Jacob oró toda una noche porque se enfrentó a la muerte, porque su hermano Esaú venía por él. Y dice la palabra, ¿no es cierto?, que era su plantador, ese era su nombre. Dice que se encontró con el ángel de Jehová y el ángel le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Porque él dijo: no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y a veces, ¿saben, hermanos, por qué no cambia nuestra naturaleza? Porque no somos constantes, porque no oramos hasta recibir el milagro. A veces, lamentablemente, nos cansamos, o simplemente los afanes de este mundo, las tecnologías de este mundo, nos hacen perder el enfoque. El ángel de Jehová le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y él dice: suplantador, dice Jacob, engañador, ¿no es cierto? Pero dice el ángel: a partir de ahora tu nombre cambia, ya no serás suplantador sino Israel, serás llamado príncipe con Dios. Yo no sé si tú anhelas tener una familia para Dios. ¿Cuántos anhelan tener una familia para Dios? Pero quiero hacer una pregunta al corazón. ¿Cuántos tienen familia acá? Y hablo de la familia más cercana, ¿ya? Hijos, hermanos, padres, madres, que no están en Cristo. ¿Hay alguien acá que tenga a alguien así? ¿Sí? Y Dios quiere hacer un cambio, hermanos. Y Dios quiere cambiar nuestra naturaleza. Dios quiere traer un orden familiar. Dios quiere que Él sea el Señor de nuestras familias. Y necesitamos pedirle al Señor que haga un cambio. A veces no nos damos cuenta, hermanos. ¿Se acuerdan que yo les decía que mi mamá me enseñó el Salmo 19 cantando? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pero en el versículo 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias.
que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y hoy Dios quiere examinarnos, porque a veces no nos damos cuenta, hermanos, que le estamos diciendo no al Señor. Que ordenamos un poquito y vemos que la habitación está ordenada, nos quedamos conformes, pero al pasar el tiempo se desordena de nuevo. Y nuestra naturaleza no ha sido transformada. Y la palabra de Dios que recibimos a veces lamentablemente no da el fruto. Necesitamos que Dios cambie nuestros corazones. La Alicia compartía una palabra en Win. Que ¿se acuerdan cuando la Escritura habla de que Jesús llega al templo y ve los cambistas? Y les dice: ustedes han transformado mi casa en una cueva de ladrones y no en una casa de oración. Y tú eres el templo, yo soy el templo. Y muchas veces nos hemos transformado en cambistas. Si Dios me da esto, si Dios responde, yo hago tal cosa. Y cambiamos. O a veces cambiamos la prioridad. Y Dios ya no es primero. Y su palabra ya no es lo primero. ¿A cuánto le ha pasado que pasa el tiempo, pasa el día y no ha tenido un encuentro con Dios? Y a veces pasan semanas y a veces meses. Incluso hay iglesias que han hecho de esto una doctrina, cambiando la prioridad, cambiando la palabra. Pero es tiempo de que nosotros nos transformemos en una casa de oración. Que tú seas una persona que ora de corazón a Dios, diciéndole: Señor, cambia mi naturaleza. Porque yo no quiero vivir mis próximos 20, 30 años de la misma manera. Yo quiero que mis hijos, que hoy día están siendo formados ahí, los kids, ¿no es cierto?, recibiendo una palabra en los pre, el día de mañana sean la próxima generación, los próximos guerreros de Dios. Pero si nuestra naturaleza no cambia, probablemente tengamos lo que le pasó a Jabes y a Jacob. Padres de la familia de Cristo, teniendo hijos engañadores, hijos en aflicción, marcándolos para mal, en vez de lanzarlos como saetas hacia el ministerio. Y quiero que podamos ahí, en una dulce calma, sin tocar emociones ni nada, pedirle al Señor de corazón que cambie nuestra naturaleza, que Él haga un milagro, que no sigamos iguales, que nuestra familia sea transformada, que nuestras emociones sean transformadas, nuestros sentimientos. A veces nuestras emociones y sentimientos dominan nuestro espíritu, debiendo dominar el espíritu por sobre incluso la razón, las emociones y sentimientos y pensamientos. Dominan nuestras emociones, sentimientos. Y es que nuestra naturaleza no ha sido transformada. Te invito a orar. Te invito a orar ahí donde tú estás. Y a arrodillarte. Y decirle al Señor de corazón: yo no quiero que mi naturaleza siga siendo la misma. Yo no quiero perder a mi familia. Yo no quiero que mi familia no entre en el reino de los cielos. No quiero que en mi casa uno sea tomado y el otro dejado. Yo quiero que mi casa y yo podamos servir al Señor en esta tierra y en la eternidad.
Si quieres y necesitas que tu naturaleza cambie, te invito a doblar tus rodillas ahí donde tú estás y decirle al Señor: cambia mi naturaleza.